para continuar con este gran día, les presentamos el panel que se llama El empoderamiento del talento, el nuevo rol del HR en la era digital. Durante esta conversación, Franco Zúñiga, mi compañero, será el moderador que nos guiará por un diálogo enriquecedor junto a un panel de grandes líderes en el talento. Jorge Del Arbre, HR Director para Hard Rock, Carlos Zúñiga, CEO en Coin, Paulina Saldaña, HR Manager de Preston y Alejandra Castro, VP de HR en Kushki. Ahora sí, Franco, el micrófono es todo tuyo para dar arranque a este panel. Listo, pues muchas gracias. Gracias a los panelistas que nos acompañan en este diálogo. Gracias a las personas que nos acompañan conectadas. Tenemos a más de 340. Bienvenidos a todos. Y bueno, durante la conversación del día de hoy hemos estado hablando sobre innovación, sobre cultura, sobre transparencia, sobre liderazgo, pero definitivamente nada de esto sería posible si no creamos estos entornos adecuados construidos a través de la confianza. Por eso me emociona mucho poder tener esta plática. Tenemos conocimientos de diferentes perspectivas, diferentes industrias, entretenimiento, química, tecnología, en donde pues vamos a estar escuchando justamente cómo se viven estos retos dentro de cada una de las compañías que nos representan el día de hoy. Sabemos, de acuerdo con LinkedIn, que el 93% de los candidatos consideran crítico que exista transparencia en condiciones laborales, salariales y beneficios al momento de hacer una contratación. También Glassdoor nos comenta que el 53% de los empleados renunciarían a su trabajo si se enteran que un compañero del mismo nivel tiene más salario o tiene mejores beneficios. Hoy vivimos en un mundo en donde todo el mundo quiere los mejores talentos en sus empresas y cada vez más vemos cómo las compañías o cómo los empleados más bien empiezan a ser selectivos en qué compañías trabajan y en cuáles pues prefieren no arriesgarse porque no hay una transparencia clara. Y justo de eso quisiera hablar el día de hoy con los panelistas que tenemos invitados para esta sesión. Y me gustaría acercarme con Jorge, tú que vienes justo del mundo de la hospitalidad, el entretenimiento, en donde el volumen de contratación es alto, Jorge. ¿Tú cómo vives estos retos de transmitir esa transparencia, esos procesos claros con tantas contrataciones que tiene la industria hospitalaria? Gracias, Franco. Buenas tardes. Mira, sí, en la Riviera Maya es un entorno sumamente competitivo, muy competido. Es un negocio, es un área de empleados, no de empleadores. La retención y la atracción de talento es un gran desafío. De ahí que lo que nos obliga la zona, además de nuestra cultura, es a ser transparentes, ¿no? Afortunadamente la compañía tiene aquí muchos años, la gente nos conoce. Y la gente sabe qué esperar de nosotros. Tanta gente ha pasado por aquí a lo largo de los años que ya nos identifican, entonces es difícil que haya sorpresas. Eh, y un poco a entender qué es la transparencia o qué entendemos como transparencia. Podríamos definirla la transparencia como claridad, confianza, algo que es evidente, fácilmente comprensible. Y de alguna manera creo que esto empieza desde el proceso de cómo se anuncia o cómo te das cuenta que existe, cómo comunicas que existen oportunidades profesionales. Desde ahí es como, podríamos decir un poco moments of truth, los momentos de la verdad, que empiezan desde que estás tú en las redes o donde quiera que estés, ¿no? Y creo que ahí es donde empieza a transmitirse qué clase de compañía eres. Y es interesante porque yo creo, mi opinión muy personal es que el tema de la transparencia está más del lado del candidato o candidata. Y voy a explicar por qué. Yo creo que las compañías, todas, somos sumamente transparentes porque tú no puedes externar lo que no tienes adentro. Tu cultura es la que es. Y si tu anuncio, por raro que aparezca, que suene, dice solicito mujeres entre 25 y 40 años. Está siendo súper transparente hacia la comunidad. ¿Y por qué eres transparente? Porque así es tu cultura, no puedes hablar de lo que no conoces.
Y quisiera aquí dar un ejemplo por ejemplo, nosotros que somos una cultura temática en torno a la música y en torno al rock, es clarísimo que, por ejemplo, la comunidad sabe que el único o tal vez de los pocos hoteles que te aceptan con pelo pintado o sin pelo, tatuajes, piercing, es aquí, preferencia sexual de la que quieras. Todo mundo sabe que aquí es aceptado porque el centro de la filosofía tiene que ver, claro, con la música y con el rock, pero con la autenticidad, respetamos la autenticidad. Entonces, eso, por ejemplo, en las sesiones de inducción, cuando platico con la gente o cuando entrevisto a la gente, todo el mundo lo sabe, es transparente. Entonces, a lo que iba, yo creo que las culturas se sudan, huelen. Y yo creo que la pelota está en la cancha del candidato, que sea capaz de percibir cómo se le trata, cómo se le llama al proceso, cómo sigue el proceso, si la persona que le entrevista le mira a los ojos, sonríe, el sitio, las instalaciones. Aquí tú llegas y hay música desde que entras, y hay pósters de músicos, y hay pantallas con videos. Naturalmente sabes a lo que te vas a enfrentar. Y encuentras a alguien con un tatuaje o al director de recursos humanos con tatuaje en los brazos, o sea, ya sabes. Entonces yo creo que aquí la transparencia está más en función de que el candidato sea perceptivo, que huela, que vea, que sienta y que le haga caso a lo que su estómago le está diciendo para decir, esta es la organización que quiero o no. Y tú mencionabas acerca del 53% que claramente apunta hacia la equidad interna. Eso es cultura. ¿No? Si estoy en una compañía en la que se valora el talento y hay un nivel de equidad interna, quiere decir que estoy en la compañía correcta. Si no, no me interesa. Si es una cultura vertical, autoritaria, pues eso se ve desde la entrevista. Acartonada, eso se ve desde la entrevista. Desde el anuncio, te puedo decir, desde el anuncio ya puedo leer cómo es la cultura. Y no me refiero por cultura a lo que está pegado en la pared, sino a lo que se vive, a cómo interactúan los integrantes de la organización. Entonces, me parece que las organizaciones somos claras en función a quiénes somos, a nuestro ADN. Ahora, ¿qué es más o menos atractivo? ¿Qué es más o menos constructivo? Esa ya es otra historia, ¿no? Pero yo creo que la transparencia existe en este sentido al que me refiero. Gracias, Jorge. Pues compartes elementos muy importantes justamente de cómo nos relacionamos los trabajadores y los patrones justamente pues en este ecosistema laboral. Y yo quisiera escuchar a Paulina para que nos contaras, bueno, cuando tenemos el primer contacto, esa primera llamada, esa primera visita que tenemos con el candidato, con nuestro futuro gran talento, pues cuáles son los elementos críticos que un candidato debe saber desde el primer contacto. Hay que contarle todo. Nos reservamos algunas cosas pero evitar justamente lo que menciona Jorge, que desde el proceso de contratación el empleado sienta que no está llegando a un buen lugar o sí lo está. ¿Cómo lo vives, Paulina? Bueno, pues definitivamente, como comentó Jorge, yo voy a agregar ahí, uno es como es en todo. Entonces, es difícil que se pueda, de alguna otra forma, no exponer lo que uno es en la compañía, ¿no? Y eso viene desde la calidez o el trato humano. Desde que te llaman, desde cómo la forma en la que te llaman, la entrevista telefónica, ya cuando es una entrevista presencial, cómo te reciben, quién te recibe, la recepcionista, o sea, todo eso influye. La parte, si te comunican por WhatsApp, si te mandan alguna referencia por WhatsApp, por correo electrónico, si no te mandan por correo electrónico, todo eso habla. Yo creo que algunos puntos importantes sería, pues, las condiciones laborales, que sea súper transparente, eh, que te digan lo que es, que te digan, oye, esta posición es contratación por esquema mixto, o es decir, o por honorarios, o es contratación directamente por la empresa. O sea, creo que esa parte es sumamente importante. Yo pondría aquí, es el segundo punto, ¿no? La primera es la calidez y el trato, pues, humano. El segundo es las condiciones laborales como deben de ser. El siguiente es, o sea, como tal, la transparencia en el proceso de la selección, que te digan, oye, en el filtro telefónico, ¿sabes qué? No, o sea, ya no te voy a pasar, ¿no? Pero ¿por qué no te voy a pasar? Oye, mira, esta posición está mucho más alta, perdón, está mucho más baja de lo que tú estás percibiendo, pero mira, te voy a guardar en cartera, ¿no? Aunque el candidato a veces dice, es que eso de guardar cartera no es cierto, la verdad es que sí es cierto,
Y desde Preston te lo puedo decir, nosotros hemos llamado a candidatos que se han quedado en cartera, los llamamos, no sé, quizá 8 meses después porque se abrió otra posición o por reestructura, lo que sea, ¿no? Yo creo que es muy importante que desde el primer filtro telefónico no te mientan y te digan, ay, nosotros te llamamos y pues nunca te llaman, ¿no? Y creo que la última que pondría dentro de esos puntos es la parte de la reputación, la reputación empresarial. Como bien mencionó Jorge, creo que ya no, o sea, no nos podemos esconder las compañías, pero eso es tanto positivo como negativo. Va a salir en las redes sociales y ya la gente ya busca, o sea, la gente no es como de, ay, pues quién sabe a dónde voy a ir a entrevista. No, ya se preparan y sí buscan la reputación de la compañía y sí buscan qué están diciendo de ti. Así como están buscando qué dicen de ti como persona, están buscando qué dicen de ti como empresa. Entonces, sí es importantísimo y creo que aquí es un desafío que tenemos las empresas para, si queremos atraer talento, pues empezar a trabajar en eso. Si queremos continuar, pues igual, pues no hagamos nada, pero creo que si queremos tener una mejor reputación, un employer branding efectivo, pues debemos de poner eso en práctica. Y creo que aquí más que nunca se pone pues se pone pues sí, en sobre la mesa la parte de contratar a las personas en el puesto correcto, las personas correctas en el puesto correcto. ¿Por qué? Porque las personas de reclutamiento y selección, atracción de talento o recursos humanos que llaman a esos candidatos son, pues se escuchará muy cliché, pero sí es la primera pues, entrevista, ¿no? La imagen de la compañía, queramos reconocerlo o no. Entonces, si tú contratas a una persona que no tiene estas características de los 5 básicos, ¿no? Que decir, gracias, por favor, la amabilidad, tratar con respeto al candidato, pues desde ahí creo que estamos en un tema, ¿no? Yo creo que se pone ahí en mucha práctica todos estos elementos que estoy mencionando. Muchas gracias, Paulina. Justo resalto lo que dices de la reputación. La empresa tiene que cuidar mucho su reputación, aun y cuando no contrata al candidato. Jorge nos platicaba de mejores prácticas, pero yo quisiera ahora escuchar al maestro Carlos para que nos cuente qué nos dice la ley. Tenemos las leyes, tenemos normativas, hay cosas que de plano no nos podemos saltar y los empresarios, los líderes de recursos humanos tienen que tener pues muy en cuenta que existe una ley y que hay cosas que pueden caer o en el mundo de la discriminación o en otras canastas que justamente pues irían en contra de la reputación que nos menciona Paulina. Maestro Carlos, ¿qué nos dice la Ley Federal del Trabajo? ¿Qué cambios, qué tendencias han identificado en el despacho? Pero estamos en mute, listo. Nosotros entendemos que el trabajo de reclutamiento, de selección, es verdaderamente muy importante porque pues a la parte legal le va a dar el trabajo o le va a quitar el trabajo en virtud de la calidad de los candidatos. Si la parte de recursos humanos está fallando, es evidente que esos trabajadores van a resultar ser un problema, van a terminar siendo un dolor de cabeza para la empresa. Ahora, pues todo el planteamiento que hace Jorge y Paulina de esa transparencia, pues bueno, es una invitación de entrada en donde empieza el enamoramiento del trabajador para con la empresa. Pues todo va bien porque sí, estoy entrando a donde yo considero que debo de entrar y todo me está pareciendo tal y como yo creí que me lo pintaron, me lo platicaron o simplemente lo fantaseé. El hecho de que me digan vas a ganar tanto, pues, tus condiciones de trabajo pues van a ser las de ley en principio, pues bueno, eso ya lo sabíamos, quizás haya unas nuevas, como lo mencionaba Paulina, pues ok, ya quedan determinadas. Sin embargo, esto va más allá porque ustedes lo saben, una vez que el trabajador cruza el umbral, viene una etapa nueva, ¿no? Una etapa de, ahora sí, de producción, de trabajo, de vida laboral, en donde ahora sí el trabajador va a producir. Entonces aquí es si el trabajador se va a poner o no esa camiseta, si el trabajador va a estar a gusto y va a estar desempeñando la labor por la cual fue contratado.
En principio, esta vida va a ser más sencilla si el trabajador tiene la confianza de hablar con sus superiores, el trabajador tiene la confianza de acudir a recursos humanos, a relaciones laborales y a poder dilucidar temas que en un momento dado no le resultan a él transparentes. Sin embargo, ¿por qué no le van a resultar transparentes? En muchas de las ocasiones es porque la empresa no fue tan transparente porque, digamos, no le dio esa confianza. Ustedes saben y han escuchado de grandes cantidades de trabajadores que carecen de su contrato de trabajo. No lo tienen, sí lo firmaron, pero no lo tienen, ¿no? Ahí empieza la desconfianza. Ahí empieza el tema, ¿no? Del trabajador en su contrato debe de conocer el domicilio donde se va a desempeñar, domicilio A o B, el horario, la jornada, debe de conocerse la temporalidad sobre la que lo están contratando, a prueba, capacitación, indefinido, por obra determinada. Debe de conocer sus funciones, mucho, muy importante para efectos de las actas administrativas. ¿Cómo le voy a levantar un acta sobre funciones que el trabajador no desempeña o no ha desempeñado o en su contrato no está sobre un puesto que ya cambió en su vida laboral y nosotros en el contrato no lo actualizamos, no hicimos una adenda y entonces ahora lo quiero llamar a cuentas porque ya tiene otro puesto, ¿no? Entonces esas cuestiones van creando psicosis en los trabajadores, ¿no? Hablaron de discriminación, tema bastante muy complicadito porque la empresa está obligada a tener un protocolo de no discriminación, un protocolo para evitar el hostigamiento y el acoso sexual, ¿no? Si el trabajador no lo conoce, pues bueno, pues difícilmente lo va a llevar a cabo. Pero cuando un trabajador conoce, que sabe y tiene a la mano ese protocolo, estos protocolos, él va a estar en la tranquilidad de que su persona va a estar segura. Digo, no, yo hablo trabajador, pero no me refiero al masculino, ¿no? Va a estar tranquila de que existe un protocolo que se sigue, de que hay capacitación para que los trabajadores no incurran en estos acosos, en estas prácticas, ¿no? También existe otra práctica en algunas empresas de exigir certificados de no gravidez, ¿no? Es decir, si está embarazada no la contrato. Y de ahí, obviamente, si me lo está pidiendo y yo, trabajadora, no estoy embarazada, pues ya no me está gustando la entrada. A lo mejor yo voy a quedarme porque no lo estoy, diría alguna mujer, ¿no? Pero son prácticas que no deben de ser y que, sin embargo, sí se van presentando, ¿no? Esto de la discriminación llega a tal grado que, por ejemplo, en las plataformas estas de Didi, de Uber, que se manejan a base ¿cómo se llama?, de algoritmos, el algoritmo tiene que ser lo suficientemente alimentado para que no discrimine. O sea, ya el problema no es de, del algoritmo, va a ser de la empresa, ¿no? Entonces la empresa tiene que tener ese cuidado de no estar cayendo en esta cuestión de discriminación. Existen verdaderamente multas muy fuertes para aquellos patrones que carecen de estos protocolos, pero es muy interesante cuando la empresa se los hace pasar a los trabajadores. Mismo acontece con la confidencialidad y los códigos de ética, pues démoselos a los trabajadores, que los conozcan, que conozcan las rutas, que conozcan los extremos, ¿no? Que los trabajadores que les toca realizar invenciones o mejoras en los procedimientos, pues que sepan que existe la posibilidad de que su nombre vaya en las mejoras, en los inventos, que sepan que les toca una parte de esa participación, que sepan que al patrón le toca una parte. Entonces son cuestiones que deben de quedar en sus contratos o mínimo tienen que tener un conocimiento de ellos. El patrón se los tiene que hacer de su conocimiento. Los reglamentos interiores de trabajo que tienen que estar inscritos ante la autoridad laboral, que el trabajador los tiene que tener, no nada más saber que existen. El reglamento tiene que estar a la vista en la empresa, el trabajador tiene que saber los extremos. Son las reglas del juego. Hasta dónde puedo, hasta dónde no debo. Eso es lo que el trabajador, que es como los niños, ¿no? Que si le das la certeza de los límites, no lo va a hacer mal, porque aunque no le guste, va a ir caminando por donde le están diciendo papá y mamá. También caemos en actos de simulación, como viene siendo el hecho de que
se tienen que tener por no puestas ciertas cláusulas que en los contratos, ¿no? Se tiene que estar manejando que a los trabajadores se les paga a veces menos de lo que se está enterando, lo que realmente paga, ¿no? Al seguro social. Entonces, a veces hay estos problemas que vienen siendo ya problemas fiscales, ¿no? Ya muy graves el que el trabajador esté dado de alta con un salario menor al que realmente percibe. Todo esto va mermando la confianza del trabajador, va haciendo que el trabajador esté más preocupado por sus derechos que por sus obligaciones. También tenemos cosas muy duras a la entrada que les piden las hojas en prácticas que ya no deben de ser, que actualmente están prohibidas. Yo no sabía que estaban permitidas, ¿no? Pero ya están prohibidas y el hecho de decir están prohibidas tiene un fondo complicado para las empresas. Así que, pues bueno, también les tenemos que dar el conocimiento exacto de cuáles son lo que la empresa espera del trabajador. Entonces, cuando la empresa no le entrega al trabajador como el contrato colectivo, por ejemplo, también es otro de los documentos, ¿no? Donde aparecen sus derechos y obligaciones, tenemos trabajadores que de repente ya están más metidos en querer saber cuáles son los derechos que cuáles son las obligaciones para producir. Entonces, cuando la empresa se decide a entregarle al trabajador todo este bagaje, todo este abanico de documentos, pues el trabajador, aunque reciba mucha información, se va a sentir bastante más tranquilo y dedicado a su productividad, ¿no? Excelente, pues una fotografía muy completa justamente de cómo no equivocarnos en los procesos de contratación, tanto por parte de los empleados como los trabajadores los que nos comparten. Y quisiera ahora acercarme contigo, Alejandra, tú que vienes de una compañía muy vanguardista. ¿Qué hacemos, Alejandra, cuando el empleado ya está formando parte de la compañía? Dicen que no hay segunda oportunidad para una buena impresión. Dicen que cuando la confianza se pierde, no se recupera. Entonces, en el onboarding ya tenemos al empleado. ¿Cómo justamente aprovechamos ese proceso para construir la confianza y también cuáles son las cosas que no se deben de hacer? Muchísimas gracias, Franco. Pues bueno, creo que muy en línea con lo que mencionaban Jorge y Paulina, creo que desde el primer contacto que se tiene con cualquier potencial candidato empieza este tema de su experiencia con la organización, ¿no? Sea que termina siendo seleccionado o no, es parte de la imagen que estamos transmitiendo y es parte de la experiencia que esa persona está viviendo junto a nuestra organización, ¿no? Entonces, ya cuando tenemos a alguien seleccionado, alguien con su oferta y que está por incorporarse, se vuelve de vital importancia el garantizar que este primer contacto ya como trabajador, ya como colaborador de la organización, como tú bien decías, no hay segundas oportunidades para dar una primera impresión, entonces eh, es un proceso de muchísima importancia para lograr la conexión, el enganche y el compromiso desde el inicio, ¿sí? Quiero partir por mencionando las cosas que yo considero que no se deben hacer en un proceso de onboarding y creo que lo más importante es no improvisar, no tratar de hacer un proceso de onboarding de forma, pues sí, improvisada, no tener un proceso definido, transmite mucha desorganización y falta de profesionalismo y pierde muchísimo valor para la persona que se está incorporando, ¿no? Eh, esta primera impresión que damos al momento de arrancar el onboarding es una parte fundamental de la experiencia que estamos queriendo generar con nuestra gente, ¿no? Algo que tampoco debemos de hacer es sobreexigir a la persona sin ningún contexto. Creo que muchas veces sucede también que simplemente lo llenamos de actividades, un checklist interminable de todo lo que tiene que hacer, de los cursos que tiene que completar, de los documentos que tiene que firmar, pero no hay un contexto, no hay un mapa claro de navegación de cómo va a ser el proceso, por qué son necesarias esas etapas, y eso puede generar un nivel de frustración temprano en la persona, pues no tiene claridad de para qué está haciendo todo lo que está haciendo o para qué está llenando todo lo que está llenando, ¿no? También súper importante que no olvidemos, no ignoremos lo emocional.
A la final, la bienvenida a la organización no es solo técnica, no es solo de su función como tal, ¿no? El sentido de pertenencia se construye con conexión humana, con escucha, con comunicación, entonces no podemos dejar de lado ese componente emocional también, ¿no? Y por último, algo muy importante que creo que no podemos, que no debemos hacer es olvidarnos de hacer seguimiento. Terminar un proceso de onboarding sin una conversación de retroalimentación o sin evaluar cómo fue el proceso para la persona realmente nos hace perder una oportunidad enorme de aprender y mejorar el proceso, ¿no? Entonces, no debemos nunca pasar por alto esa oportunidad de hacer seguimiento y de evaluar cómo fue el proceso, ¿no? Ahora, con estos no, estos don'ts, estas cosas que considero que no se deben hacer, ¿cómo se traduce esto a lo que sí deberíamos estar haciendo en un proceso de onboarding? Nosotros como empresa hemos diseñado un proceso de onboarding corporativo que está centrado en tres dimensiones principales: una conexión emocional, claridad funcional y acompañamiento estructurado. Entonces, lo tenemos segmentado por fases y con una línea de tiempo súper clara de qué va a suceder en cada momento de este proceso, cuánto va a durar, qué tipo de actividades va a tener en cada una de esas etapas. Y esto comienza antes del primer día de trabajo. Esto comienza mucho antes, desde que la persona firma su carta oferta se empieza esta fase como de pre-onboarding, en donde le damos acceso a contenido clave, en donde tiene ya acceso a información de la empresa, en donde coordinamos muchísimo con líder, con el futuro líder, para que exista un mensaje de bienvenida, para que la persona se empiece a sentir ya parte de, aunque todavía no haya iniciado, ¿no? A la final es muy, muy importante en esta etapa mantener al miembro del equipo súper informado y comunicado de lo que está sucediendo para que se reduzca la ansiedad y pueda enfocarse realmente en tener un proceso exitoso de vinculación y de onboarding, ¿no? En esta etapa de pre-onboarding nosotros hacemos toda la parte del setup de herramientas, de entrega de equipos de trabajo, coordinamos todo el tema de bienvenidas, es un trabajo muy alineado de recursos humanos con el líder, no cae solo en recursos humanos el llevar el proceso, nosotros vamos acompañando al líder, pero es el líder quien está pues liderando, valga la redundancia, el proceso de onboarding de la persona. Luego viene pues ya la primera semana, digamos que es toda la parte de conexión y orientación inicial. Pues aquí viene ya reunión con su líder directo para explicar el rol, compartir el estilo de liderazgo, alinear expectativas, tener ese espacio como de primer contacto con su líder, establecer metas, qué es en qué se van a enfocar para los primeros 60 90 días, y obviamente que eso esté claro para la persona y sepa cómo lo vamos a medir en su famoso periodo de prueba o como se llame en distintas geografías. Y también participar en sesiones con el equipo, ¿no? O sea, ya conocer a su equipo de trabajo, a sus pares, a su cliente interno, principales de stakeholders y demás. Luego viene toda la etapa de integración funcional que la llamamos nosotros, que ya es todo el tema de acceso a plataformas de aprendizaje, por ejemplo, Udemy, LinkedIn Learning, asegurarnos de que tenga acceso a todo lo que es conocimiento, ¿no? Las cosas que necesitamos que asegurarnos que conozca, que aprenda, todo lo que son entrenamientos corporativos obligatorios, código de ética, seguridad de la información, riesgos, prevención de lavado de activos, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la parte como formal de estos cursos y conocimientos que tiene que desarrollar. Está toda la parte de explicación de beneficios, a qué tienen acceso, cómo funciona el seguro médico, cómo funciona cada uno de los beneficios que la empresa entrega. Dar un overview de la empresa, cuáles son las prioridades estratégicas del área, del negocio, cuáles son las metas que nos hemos planteado, y pues cómo va a ser todo, pues ya una inmersión en cómo va a ser su rol, cuáles van a ser específicamente sus funciones, quiénes son las personas con las que va a estar interactuando y demás. Y pues ya luego de eso viene para nosotros una etapa de cierre y que le llamamos cierre y continuidad, que justamente es ya hacer el seguimiento de cómo fue el proceso, si está completado el proceso, todas las etapas que debían hacerse. Viene también obviamente la parte de evaluación del periodo de prueba y el cierre formal del proceso de onboarding, ¿no? Ya como mencionaba en un inicio, con una
incluso con una encuesta de satisfacción que nos permita medir cómo fue el proceso, qué tan bien funcionó, qué cosas se pueden mejorar, tanto para el colaborador nuevo como para el líder que estuvo acompañando el proceso de onboarding, ¿no? Para nosotros hay tres, tres cosas que son fundamentales dentro del proceso y es que nosotros hemos puesto a la cultura como un eje transversal. Desde el día uno queremos que la gente viva el ADN de la empresa, con mensajes, con cómo comunicamos. Nosotros tenemos acá el concepto este de la nación Kushki, es como somos una nación, entonces desde el primer día de la bienvenida con tu pasaporte de la nación Kushki y a dónde llegas, o sea, pequeños detallitos que realmente transmitan ese ADN de lo que somos como organización, ¿no? Cuáles son nuestras prácticas, cómo vivimos la cultura de la empresa. También que sea una experiencia muy personalizada, o sea, no podemos hacerlo genérico. Cada caso es distinto. Obviamente hay cosas transversales como los entrenamientos mandatorios y ese tipo de cosas, pero el onboarding tiene que ser personalizado a lo que el rol necesita y a la realidad del equipo, del líder y del colaborador. Como lo decía antes, una participación muy activa del líder. Esto no puede ser una responsabilidad de recursos humanos, tiene que ser una responsabilidad conjunta y el líder tiene que ser parte activa de todo el proceso de onboarding porque es quien va a guiar, que es quien va a alinear con la persona. Y como lo mencionaba desde un inicio, todo el tema de medición y mejora continua, ¿no? Todo lo que podamos mejorar dentro del proceso, pues estarlo midiendo constantemente. A la larga, el tema del onboarding es una inversión de tiempo, digámoslo así, de recursos, pero que nos permite tener una mejor tasa de compromiso y productividad, poner productiva a la persona lo más pronto posible y que realmente esté comprometido y enganchado. Y no es solamente que la persona aprenda qué hacer, sino que entienda por qué lo hace, con quién lo va a hacer, cuál es el propósito en común y que obviamente eso le permita entrar en modo productivo y enganchado con la organización lo más pronto posible. Muchas gracias, Alejandra. Una guía muy completa y detallada de cómo justamente reforzar nuestros procesos de onboarding. Y ahora para pasar a este segundo bloque, pues justo nos han comentado precisamente cómo ser transparentes en el proceso de contratación. Sonaría obvio que es justamente importante serlo. Pero considerarían que se deben de poner algunos límites, información que sí se deba o no se deba compartir. Hay compañías que incluso anuncian cuando están pasando en malos momentos económicos, cuando hay problemas legales. Hay compañías que dicen, no, 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 eso que no se hable nunca. Igualmente en los procesos de contratación mencionaba Carlos justamente que hay empleados que deciden ocultar información, como lo puede ser algún embarazo, como lo puede ser no necesariamente tener la experiencia que vendió muy bien en el currículum y por otro lado la persona de reclutamiento quiere vender muy bien su vacante, a lo mejor tiene un KPI para atraer al mejor talento y peca de decirle a los colaboradores, no hombre, estás sentando a la mejor empresa, aquí todo es increíble y a lo mejor no es así. Entonces yo quisiera escuchar, Jorge, pues tú cómo ves esta parte de la transparencia, aleja al talento, lo atrae, ¿cómo lo vives? Mira, gracias. Mira, yo creo, Franco, que es darnos a tole con el dedo. Es decir, cuando nosotros no comunicamos, dejamos espacio a que Radio Pasillo lo haga. Creo que cualquiera que sea la circunstancia, el espacio de la comunicación se llena. La pregunta es, ¿quién lo va a llenar? ¿Lo vas a llenar tú y lo vas a dirigir? ¿O vas a voltear para otro lado y alguien más va a llegar y normalmente no con las mejores intenciones a llenar? Yo creo que se tiene que ser también hiper transparente. Naturalmente hay que ser muy cuidadoso en cómo lo comunicas, a quién lo comunicas, dónde lo comunicas, quién lo comunica. Hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta, pero yo soy partidario de que ante una situación compleja, hay que abrirlo. Uno de los elementos que yo menciono cuando están en el proceso de onboarding a la gente que entra, le digo, mira, no somos una empresa perfecta. O sea, tú vas a ver que está padrísimo la música y todo el rollo, pero no somos perfectos porque somos una organización conformada por seres humanos y pues lamentablemente o afortunadamente los seres humanos no somos perfectos. Entonces, cosas van a pasar. Vas a encontrar que este no es Disneyland, pues, porque no lo es. Pero nuestro departamento está justo para atenderte cuando haya una situación de esas. La línea de confidencialidad está aquí donde puedes quejar. O sea, hay recursos para que levantes la mano cuando algo no funciona, ¿no? Pero te aviso pues, que no somos Disneyland, o sea, no, ¿no? Y entonces a mí me parece que es importante eso. Mencionabas algo acerca de que
El candidato, la candidata es probable que mienta. Mira, yo creo que esa pelota cae en nuestra cancha. Si nosotros no somos capaces de identificar a través de una entrevista profunda si la persona tiene o no las competencias, pues ¿qué estamos haciendo? O sea, si vamos por un número de que cubría el 90% de las vacantes, nos estamos haciendo locos porque la gente equivocada que entra quita tiempo, quita dinero, puede llegar a contaminar a la gente y se va a terminar yendo porque el propio grupo lo va a expulsar si tienes una cultura organizacional fuerte. El que no encaja va a terminar saliendo, pero el costo va a ser muy alto. Entonces creo que ahí no vale la pena que nos hagamos los locos. Claramente somos quienes somos y hay que hacer las cosas bien. Pero yo, en términos de comunicación y transparencia, soy súper abierto con todo mundo porque creo que a la corta y a la larga es lo más conveniente para la organización. No estamos tratando con niños, estamos tratando con adultos que piensan, que tienen responsabilidades, que tienen hijos, que compraron casa. O sea, no podemos tratarlos como que no son lo que son. Y si los tratas así, bueno, pues ahí está el efecto Pigmalión, ¿no? Si los tratas como niños, tendrás niños, no hay duda. Si los tratas como adultos, bueno, pues entonces ellos se convertirán en adultos. Esa es mi perspectiva sobre este tema de la claridad por ahí. Pues muchas gracias, Jorge. Definitivamente ese consejo le servirá a muchos. Y bueno, Paulina, ¿cuál es tu lectura sobre esto? ¿Qué nos compartirías? Yo les voy a platicar una experiencia que tuve con una colega que trabajaba en recursos humanos de una empresa cervecera y ahorita que justamente Jorge decía que es muy transparente y que les dice, oye, esto no es Disneylandia, me acuerdo que esta colega mía me decía, es que nosotros en el onboarding, pues obviamente es una cervecera, ¿no? Y piensa la gente aquí que, pues obviamente los viernes damos opción a que tomen, o sea, que tomen, pues obviamente es alcohol y todo, pero también debemos de ser súper claros en que no es como, pues, de lunes a viernes, que aquí todo el mundo puede hacer lo que quiera, pero así como los viernes podemos ir y tomar y estar ahí en la oficina, también hay reglas muy claras, ¿no? Entonces me acuerdo que su inducción, su onboarding, era enfocado a una serie que era como de, ay, no, la verdad no me acuerdo cómo era, pero era como de estos zombies, no me acuerdo, pero era como el, oye, te estamos ¿no? dando la introducción, pero aquí no, o sea, vas a encontrar mucho estrés y lo ponían literal así, ¿eh? O sea, a mí me sorprendió, pero dije, es que qué bueno que lo hacen, porque desde ahí son transparentes de, vas a tener muchas prestaciones, sí somos una super cervecera internacional, muy conocida, pero desde ahí estaban siendo muy claros de, hay mucho trabajo, hay mucho estrés, vas a encontrar quizá este tipo de cosas, pero también hay una línea en donde ya si pasa a cierto límite, pues puedes no hablar. Entonces, en conclusión, pues bueno, yo creo que todo esto genera confianza, o sea, el que uno sea transparente genera confianza porque, a ver, la gente está buscando un trabajo porque sí le gusta, pero también porque tiene responsabilidades, tiene pues obviamente que ganar dinero y apuesta incluso a ciegas, ¿no? O sea, la gente se puede llegar a sentir de, oye, voy a dejar un trabajo de 10 años, a mí me pasó con una persona que me dijo, oye, Paulina, yo voy, o sea, no sé si están conscientes de que yo voy a dejar un empleo donde llevo 10 años, pero estoy apostando a ciegas hacia ustedes, ¿no? Entonces, o sea, por favor dime cualquier cosa. Y yo, mi respuesta fue, todo lo que te dije es transparente, así como tal cual te lo estoy diciendo. Y es más, vamos a hacer un pre para que tú puedas firmar tu contrato con la fecha para que te sientas, ¿no? Para que te sientas totalmente confiado en nosotros. Entonces, yo creo que sí es importante porque en la medida en la que somos transparentes, también la gente que contratamos está alineada a nuestra cultura, a lo que realmente está esperando. Bueno, nosotros aquí en Preston les comparto, hacemos una pregunta dentro del proceso de reclutamiento y yo les digo, a ver, ¿cuáles serían, si tú llegas a entrar a una empresa, no aquí, ¿no? Si tú llegas a entrar a una empresa, ¿cuáles serían las tres cosas o cuáles serían las cosas por las que tú al mes te preguntarías, no es mi lugar? Y ahí es donde te das cuenta que la mayoría de las respuestas, el gran grueso de la población y de las respuestas va enfocado a mentiras, a que el empleador mintió o omitió, no, a lo mejor no tanto mentir, pero omitió información importante para la gente en términos de condiciones laborales, de horarios, incluso de cultura, mucho de cultura y de liderazgo. Yo me encuentro mucho con la parte del liderazgo y creo que eso a la larga nos reduce la rotación
nos genera un mejor clima y como comentó Jorge, pues está también gente adecuada al puesto y alineada a la cultura, a la organización, al nivel yo le digo como de dinamismo de la compañía, porque no es lo mismo una empresa pues de servicios a una empresa de consumo masivo, a una empresa que trabaja para ciertos clientes que te piden todo para allá. Entonces creo que también alineamos y reducimos la rotación en totalmente una medida importante, ¿no? Y eso al final pues beneficia a la compañía. Entonces la transparencia y la comunicación es clave para, por lo menos para mí, yo en Preston sí somos totalmente transparentes en todo, ¿no? Y muchas gracias por el consejo y la anécdota, Paulina, por compartirla con nosotros. Y ahora escuchar justamente al abogado Carlos, ¿usted qué ha visto en el tema de de la información, qué tanto se debe compartir, qué tanta no se debe compartir? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dicen las leyes en su experiencia? Pues, ¿qué es lo que ha visto y qué recomienda? Al final del día, todas las reglas están escritas, todas las reglas están en algún lugar. El hecho es que esas reglas no se le dan a conocer siempre a los trabajadores por alguna política interna. Sin embargo, ya cuando se llega al litigio, pues tiene que salir el contrato y tienen que salir las condiciones. Y a final de cuentas, ahí pasa lo que Jorge señala, ahí ya se derramó el dinero porque el trabajador no nada más va a hacer que la empresa pierda dinero en el litigio, sino que desde antes de que saliera de la empresa, ese trabajador ya estaba haciendo que la empresa perdiera dinero o que ya no ganara dinero. El trabajador estaba muy ocupado con sus compañeros discutiendo cuántas comisiones ganas tú, a ti cómo te dan permiso, a mí, porque las condiciones no están claras. Y a final de cuentas, si se le entrega al trabajador la documentación correcta, el trabajador va a tener esa confianza, va a poder desarrollar su vida laboral de una manera dedicada a la productividad y no dedicado a estar pensando que la empresa me está llevando al baile, ¿no? Y por lo tanto, yo soy también muy listo y yo también voy a empezar a ver cómo me voy a emparejar con la empresa, ¿no? Eh, el hecho de estar guardando las reglas del juego, para nosotros no nos parece muy sano, ¿no? Y no, el hecho de no ser transparente en esto, el tema es que los trabajadores saben que existen esos documentos y que la empresa se lo está negando. O sea, ahí no hay un tabú y entonces ya se está viendo la mala fe de una empresa o la está asumiendo el trabajador con aquello de los rumores de pasillo que mencionaba Jorge, ¿no? Esos vacíos los van a llenar los cuchicheos de sus compañeros, pero mal manejados porque no todos son iguales, aunque lo parezcan. No todos tienen las mismas condiciones. O los trabajadores van, mira, a asesorarse de abogados que tampoco tienen la idea de las condiciones de la empresa y pues obviamente su asesoría no va a ser dirigida a la productividad de la empresa. Así que sí, yo doy mi voto para que las empresas tengan la política y la cultura de entregarle al trabajador toda la documentación donde aparecen sus derechos, sus obligaciones, límites, todo esto que acabamos de platicar, que al trabajador le da la certeza de que está en un lugar donde realmente le van a cumplir lo que le prometieron y que lo que no entendió lo puede entender con sus documentos que le entregaron y que si va a recursos humanos le van a explicar lo que la cláusula dice, no lo que él va a entender de recursos humanos, ¿no? Que sí, esa era una buena práctica. Las empresas continúen entregando todos los documentos en el que aparecen, a final de cuentas, sus derechos del trabajador. Excelente, excelente. Pues quiero invitar a la gente a que nos manden sus preguntas. Ya nos mandaron justamente una pregunta sobre el tema que compartías, Alejandra, y bueno, escuchar justamente tu opinión sobre el tema, pero la pregunta que nos mandan es justamente, mencionabas sobre cómo hacer un correcto onboarding, pero cómo se tiene que hacer el offboarding de manera correcta. Nos dicen que cuando se hace onboarding solemos ser muy creativos. Solemos hacer tours, regalos de bienvenida, introducciones, pero cuando hacemos el offboarding, todo mal.
no sabemos cómo actuar y a veces creo que ligado a lo que nos preguntan y lo que decía Jorge, pues creo que si la empresa no hace un correcto offboarding cuando hay una salida de un colaborador, pues creo que como dice Jorge, pues va a haber un radiopasillo, alguien va a decir, no, no, es que esto la empresa lo manejó fatal y bueno, creo que es normal en las empresas en algún momento dar salida a un empleado. ¿Cuál es la manera correcta, dignificablemente para el colaborador? De hacer el offboarding y bueno, pues también escuchar tu opinión sobre al segundo bloque sobre la transparencia y la relación que tiene con el talento. Claro que sí, Franco, muchísimas gracias y gracias por la pregunta. Bueno, solo para cerrar la parte del bloque que hablábamos de si, sobre la transparencia en el proceso de reclutamiento y de contratación, creo que lo han mencionado todo Jorge, Paulina y Carlos, y creo que lo único que quisiera complementar es que a la larga la transparencia en estas etapas de la relación o del proceso con un potencial candidato no creo que es una herramienta de atracción masiva, sino que más bien se convierte como en un filtro estratégico que nos ayuda a elegir quiénes están alineados con la propuesta de valor de la empresa y quiénes no. Entonces, realmente se convierte en una herramienta. Cuando lo que buscamos nosotros es construir relaciones laborales que sean genuinas, sostenibles, que realmente perduren en el tiempo, pues más vale que seamos claros desde el principio y que seamos transparentes desde el inicio, aunque esto pueda implicar en algunos casos perder ciertos perfiles o perder tal vez candidatos que creíamos que eran buenos en el camino, porque a la final creo que al menos de la experiencia de este lado, pues a la final la intención no es atraer a muchos, sino atraer a los correctos. O sea, y la transparencia nos permite asegurar que no asegurar, tal vez, no hay garantía absoluta de nada, ¿no? Pero nos permite como que minimizar el riesgo de esa falta de alineación entre la expectativa y la realidad de lo que la persona espera, busca y lo que la empresa le está ofreciendo, ¿no? Entonces, creo que se convierte en una herramienta. El ser transparentes en el proceso es una herramienta para alinear de la mejor manera al colaborador con la organización. Y bueno, yéndome a la pregunta, creo que es muy, muy válido porque creo que es, puede resultar hasta cierto punto fácil el mostrar toda la parte emocional, humana y linda de hacer un proceso de onboarding con una persona nueva, pero cuando ya hablamos de un proceso de offboarding o de desvinculación, no todas las empresas logran trasladar esa misma humanidad, ese mismo manejo hacia procesos que tal vez son un poco más complejos o negativos hasta cierto punto, ¿no? Entonces, creo que desde la experiencia de lo que nosotros hemos hecho acá en la empresa, realmente nuestro foco ha sido que hasta el último instante, incluso en un momento de desvinculación, la persona reciba un trato digno, humano y respetuoso, partiendo de cosas como la comunicación de una desvinculación la hace siempre su líder en una reunión junto con recursos humanos cara a cara, o sea, digámoslo de cierta manera, dando la cara de, ok, esta es la situación, esto es lo que está pasando, con un contexto claro de por qué es, de si es un tema asociado a su desempeño, si es un tema asociado a decisiones organizacionales que van más allá del performance de la persona, con una comunicación muy respetuosa, muy transparente. Como digo, el líder haciéndolo de forma directa, asumiendo esa responsabilidad en compañía de recursos humanos que se convierten como que en un acompañante para luego poder explicar a la persona cómo va a ser el proceso, cuáles son las condiciones de la salida, cómo va a estar estructurado su liquidación, explicarle cada uno de los detalles para que en ese momento como de incertidumbre o de sorpresa que puede resultar esa conversación, por lo menos pueda tener clara la información, ¿no? Que no se quede en el aire o más, en más incertidumbre de la necesaria, porque a la final es un momento complejo de todas maneras, ¿no? Algo que nosotros también hemos hecho es no siempre todas las empresas vamos a estar en condiciones de poder hacer procesos de outplacement externos, de contratar un proveedor para ayudar a reubicar a la gente. Son inversiones que no siempre se van a poder hacer,
pero nosotros hemos diseñado un proceso de outplacement manejado por nosotros mismos. Entonces, desde el área de Talent Acquisition, ayudamos a la gente a reinsertarse en otros lugares. Hemos desarrollado una red de contactos con headhunters, con empresas de la industria, con colegas, y el equipo de Talent Acquisition que tanto conoce de los procesos de reclutamiento y de búsqueda, hacen como unas mini asesorías con las personas y les dan como les ayudan a cómo mejorar su hoja de vida, cómo manejarse en una entrevista. Colocamos sus hojas de vida en lugares donde tenemos contacto. Evidentemente, esto con personas de quienes podamos dar fe de su desempeño, de sus resultados. Si ya hablamos de alguien que salió por temas, no sé, de ética o cosas así, pues algo así no se podría manejar, ¿no? Pero son como pequeñas cositas que hemos ido implementando para tratar de hacer lo más llevadero posible ese momento que siempre va a ser complejo para cualquier persona. Y como lo decía, siempre mantener ese trato digno, humano y respetuoso hasta el último instante y que no se pierda todo eso que se construyó en su vida con la empresa, pues en esa última interacción, ¿no? Excelente, Alejandra. Pues nos quedan los últimos 9 minutos del panel. Se pasó rápida y muy buena la plática. Y yo quisiera invitarlos, pasar contigo, Jorge, pues escuchar tus conclusiones, qué te llevas del panel, qué mensaje adicional quieres poner sobre la mesa y también si quieres regalarnos comentarios a la pregunta que nos mandaron. Mira, son dos cosas esencialmente. Primero, si nosotros no diseñamos la experiencia de los integrantes de la organización, me cuesta trabajo pensar que no hagamos lo mismo con nuestros clientes. Si nuestros clientes le diseñamos la experiencia, lo mismo tendríamos que hacer con los integrantes de la organización, exactamente los mismos términos, ¿no? Tanto a la entrada como a la salida. Y algo que yo aprendí cuando estuve colaborando con Four Seasons es algo que predica el fundador y es la regla de oro. Trata a la gente como te gustaría que te trataran a ti. Me parece que eso es esencial. Desde la entrevista, la retroalimentación, el proceso de onboarding, la retroalimentación, la desvinculación, es muy sencillo. Simplemente dos reglas. Uno, haz lo que la ley dice y dos, trata a la gente como te gustaría ser tratado. Bye. Me parece que es así de sencillo para poder tener éxito en los negocios. Excelente, Jorge. Pues muchas gracias y me quedo con esos comentarios muy buenos y también utilizarlo para el siguiente punto. Mencionas, pues hay que hacer lo que dice la ley. ¿Y qué dice la ley, abogado Carlos? ¿Qué hay que hacer justamente? Porque ya nos hablaron Alejandra, Jorge y Paulina nos hablará justo de estas buenas prácticas de la desvinculación. ¿Qué dice la ley? ¿Qué no hay que hacer y qué hay que tener en cuenta? En principio de cuentas, hay que considerar a quién tienes enfrente. Tienes enfrente a un trabajador que generalmente nunca ha sido despedido. Luego, entonces, es su primera, segunda experiencia. Las nuestras son, pues no voy a decir que a diario, pero nuestras experiencias de desvinculación son muchísimo mayores. O sea, si alguien sabe qué hacer en ese momento, es el Departamento de Recursos Humanos, Relaciones Laborales. Y esa parte debe de ser explotable, ¿no? Y parte de esa, no aprovechamiento en sí, es ese trato humano que le tienes que dar a esas personitas que están por salir, que van a llegar a su casa sin un trabajo, que van a llegar a su casa sin un futuro. O sea, sí debes de considerar que tienes a un ser humano. El siguiente punto es que la mayoría o muchos patrones de repente nos salen con que no, yo no le quiero dar la indemnización ni nada, ¿no? Óyeme, estás hablando de un trabajador de 13 años de antigüedad. El hecho que haya llegado echando refunfuños o haya llegado en un mal estado un día no significa que durante 13 años, durante toda su antigüedad, ese trabajador fue igual, así que considera que lleva una vida de productividad dentro de la empresa y considera que le tienes que dar esa atención, ¿no? La otra que yo diría es la asesoría del trabajador. Eh, Muchos abogados que se dedican a la parte del desvinculamiento no le informan adecuadamente al trabajador o bien de una manera muy rápida rompen la confianza.
Cuando lo que la ley dice de todas maneras está en internet, en el teléfono, cualquiera se los va a decir. Así que no está mal que el abogado de la empresa le diga, bajo estas condiciones tú tienes derecho a B y C, y que el abogado de la empresa conquiste esa confianza del trabajador. No pasa nada, porque el trabajador ya no se chupa el dedo. Existen ahora muchos mecanismos en los cuales el trabajador va a recibir la información. De hecho, yo procuro, cuando encuentro algún momento difícil con el trabajador, es decirle, mi amigo, si usted no quiere gastar en abogado, vaya a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ahí le van a asesorar lo que verdaderamente es. En vez de que vaya con cualquier abogado que lo que pretende es una mercadotecnia y que entonces va a regresar con nosotros a pedirnos la mitad de la empresa, ¿no? Entonces, por ahí no va. Esas circunstancias se pueden obtener en base a continuar una buena confianza con el trabajador, ¿no? Entonces, pues para nosotros creo que seguir en el tema de la confianza hasta la desvinculación verdaderamente es un trabajo muy sano, y lo que Alejandra mencionó es verdaderamente plausible. No cualquier empresa ayuda a los trabajadores en la salida. Eso le da mucho punch a la empresa para tener una salida bastante sencilla o menos incómoda en su momento, ¿no? Ayudarlo pues a hacer su currículum, porque no cualquiera sabe hacerlo, ¿no? No todos son trabajadores de licenciatura, ¿no? Entonces sí vale la pena contar con esa política que verdaderamente de manera excepcional lo tienen las empresas. Muy raro es lo que yo acabo de escuchar de Alejandra. Sí lo había escuchado sobre todo en empresas extranjeras, pero pues vaya, el tema permite que el trabajador se siga sintiendo apapachado, atendido, cuidado, y va a colaborar con su misma salida, ¿no? No se va a convertir en un enemigo. Así que, pues, bueno, la ley dirá muchas cosas en relación a indemnizaciones. Ya esas las conocen, la mayoría de ustedes: 3 meses, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, etcétera, ¿no? Pero lo que nos lleva al éxito de esto es el trato, la manera de llevar humanamente la salida. Excelente, pues muchas gracias. Y Alejandra, pues para irnos con broche de oro, pues dedícanos estos minutos para tus mensajes finales, tus conclusiones. Bueno, muchas gracias, Franco. Yo creo que todo lo que hemos hablado hoy me encantó como lo planteó Jorge, de hazlo legal y o sea, haz las cosas de forma legal y trata a la gente como quisieras que te traten. O sea, creo que esos son los dos factores principales, y el no olvidarnos que la experiencia del colaborador no empieza cuando llega a la empresa, ni termina el momento en que decidimos desvincularlo. La experiencia del colaborador empieza desde el instante en que tomamos contacto con él, y termina luego de que sale de la empresa, porque a la final lo que hablábamos al inicio, creo que Paulina lo mencionó, pues ahora todo está en redes, la información está tan accesible que cualquier cosa que nosotros hagamos, incluso con una persona que está saliendo, va a seguir generando impacto en nuestra reputación, en nuestra imagen, en nuestra marca. Entonces, creo que es importante que tengamos en consideración que todo lo que hagamos va a tener un efecto en cómo nos ven afuera y cómo nos ven adentro también. El cómo nosotros tratamos a la gente cuando está de salida le dice mucho también a la gente que se queda, de sí, me interesa seguir acá, me interesa, o sea, si el día de mañana tengo que irme de aquí por A o B motivo, qué bueno que me van a tratar de esa manera. O sea, es parte también de seguir fortaleciendo el compromiso y la confianza de la gente que se queda, porque es cumplirles con lo que la ley estipula, no tratar de hacer nada por un lado, no tratar de ahorrarnos unos pesos para evitarle un pago a esa persona. O sea, es demostrarle a la gente que se queda también que todo lo que hemos hecho durante su vida laboral estamos siendo coherentes con eso, incluso en las etapas más complejas como es una desvinculación. Entonces, creo que ese es también un poco el mensaje con el que quisiera cerrar.
Pues muchísimas gracias, Alejandra, Carlos, Paulina, Jorge. Muchas gracias por esta conversación. La disfruté muchísimo en lo personal. Me llevo muchos conocimientos. No tengo duda que también el público que estuvo aquí con nosotros se lleva conocimientos importantes. Agradecerles también al público porque este último tema no era parte del guión. Entonces, pues gracias por interactuar con nosotros, por aprovechar justamente, pues estos grandes expertos, estos cuatro grandes expertos que nos acompañaron aquí en el panel. Y pues bueno, acabamos justamente en tiempo, listos para darle también lugar a los del siguiente panel. Y pues de nuevo, Alejandra, Carlos, Paulina, Jorge, pues muchas gracias por su espacio y por venir aquí a platicar con nosotros.